Cuando una mujer lastima a un buen hombre, no pierde a una persona, pierde la paz, pierde la seguridad, pierde algo que pensó que siempre se quedaría. Y cuando ese hombre finalmente deja de intentarlo, no es ruidoso, es definitivo. No es un castigo, es claridad. Y cuando se da cuenta de que él no solo se ha ido, sino que es inalcanzable, ahí es cuando comienza el verdadero miedo. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Protejo mi paz. Número 1. Él no volverá esta vez. Él lo da todo sin pedir crédito, aparece sin condiciones, escucha sin interrumpir y protege sin pedir nada a cambio. Y sin embargo, siempre es tratado como si nunca se fuera a ir, como si su paciencia fuera infinita, como si su presencia fuera permanente. Pero cuando finalmente se aleja, no lo hace para castigar, se va para proteger lo que queda de su paz porque ha sido destrozado, incomprendido y hecho sentir que su bondad es una debilidad. Pero lo que nadie le dice es que ser bueno no significa ser pasivo. Y cuando lo bueno se desprende para siempre, no por odio, sino por alineación con la verdad. Porque la verdad no persigue la atención temporal, fluye hacia el propósito. Y su propósito ya no incluye probar su valía a alguien que la vio y aún así eligió ignorarla. Y ahora no importa cuántos mensajes envíe ella o historias publique, él ya no está mirando, porque su sanación no requiere su validación. Y su viaje hacia adelante no incluye volver a explicar lo que dejó claro de 1000 maneras silenciosas. Y la parte más difícil para ella no es que él se haya ido, sino que no se despidió. Porque ella esperaba una escena, esperaba súplicas, esperaba emoción, pero lo que obtuvo fue distancia. Y esa distancia habla más fuerte que cualquier palabra. Y ahora no puede llamarlo manipulación emocional, no puede llamarlo una táctica, porque a él ya no le importa su reacción. Su crecimiento es independiente de su cierre, y por primera vez se elige a sí mismo. No porque dejó de amarla, sino porque empezó a amarse más a sí mismo. Y ahora no se estremece cuando ella trae viejos recuerdos, no cambia cuando ella entra en la misma habitación, porque sus emociones ya no están atadas a quién era ella, sino a quién él se está convirtiendo. Alguien que honra su propio tiempo, su propio valor, su propia quietud. ¿Y sabes qué es trágico? Ella pensó que su silencio era temporal. Pensó que volvería como siempre lo hacía. Pensó que su buen corazón significaba que nunca se separaría. Pero subestimó el peso de la decepción. Porque cuando alguien te da gracia infinita y tú le das excusas, hay un límite, incluso si no te dicen dónde está. Y ahora, ella enfrenta la verdad más fría de todas. Él ya no es suyo, ni emocional, ni mental, ni espiritualmente. Y eso la asusta más de lo que su ausencia jamás podría. Porque la ausencia se puede llenar, pero la desconexión es permanente. Y lo que lo hace peor es saber que tuvo cada oportunidad, cada momento para recalibrar, para apreciar, para elegirlo antes de que el daño se volviera irreparable. Y ahora está sentada en un espacio donde los recuerdos se repiten como ecos que no puede silenciar, y los lugares a los que una vez fueron se sienten vacíos, porque no se trata solo de extrañarlo a él, se trata de extrañar la versión de sí misma que se sentía segura en su presencia, y ahora persigue ese sentimiento a través de personas que solo ofrecen pedazos, fragmentos, subidones a corto plazo sin profundidad emocional, y se da cuenta demasiado tarde de que nadie está pendiente de ella como él lo hacía. Nadie recuerda los detalles. Nadie le pregunta cómo le fue en el día sin esperar nada a cambio. Y la gente a su alrededor le dice que siga adelante, que él volverá. Pero ella sabe en el fondo que no lo hará, no esta vez, porque ha probado la paz, ha reconstruido su confianza y finalmente ha aprovechado la fuerza que siempre le dijeron que era debilidad. Y ahora no se inmuta cuando ella intenta provocar. No explica cuando ella se hace la víctima, no la corrige cuando ella tuerce la verdad porque ya no necesita tener razón, necesita ser libre. Y la libertad no se encuentra en la validación, se encuentra en alejarse con claridad y nunca mirar atrás. Y si estás escuchando esto preguntándote si el que perdiste va a volver, pregúntate esto: ¿por qué volverían a un lugar que una vez les hizo cuestionar su valor? ¿Por qué reabrirían una puerta que solo llevó a probar, explicar y dar de más? ¿Por qué arriesgarían su sanación para darle una segunda oportunidad a alguien que no se tomó en serio la primera? Y si eres tú quien se alejó, si eres el que está cansado de ser incomprendido, de extenderse demasiado o de dar sin reciprocidad, entonces deja que este sea tu recordatorio. No necesitas hacer ruido cuando te vas. Tu paz hablará por sí misma. No necesitas defender tus límites. Tu ausencia aclarará lo que tu presencia toleraba.
No necesitas venganza, necesitas alineación. Y la alineación significa dejar de encogerte para encajar en la comprensión incompleta del amor de otra persona. Y esta vez no le debes una explicación a nadie. Tu crecimiento no requiere un ir y venir. Tu evolución no necesita audiencia. Porque cuando conoces tu valor, la única respuesta es acción, no reacción. Desapego, no debate. Elevación, no explicación. Y la versión más poderosa de ti es la que no se estremece cuando regresan, no se dobla cuando contactan. Porque ahora te has convertido en alguien que no se abandona a sí mismo solo para ser elegido por personas que solo te valoran cuando es conveniente. Y si estás escuchando esto, sintiendo ese dolor de perder a alguien que una vez te dio todo, entiende esto, no es un castigo, es una consecuencia. Es lo que sucede cuando alguien finalmente despierta a su propio valor y se da cuenta de que no tiene que rogar por el tipo de amor que está dispuesto a dar. Y ahora te enfrentas a la realidad de que no importa cuánto intentes recrear esa conexión, la versión de él que una vez esperó por ti, creyó en ti, se quedó a pesar del daño, ya no vive allí. Y esa comprensión duele más que cualquier ruptura, porque no fue ruidosa, no fue definitiva en palabras, fue silenciosa y permanente. Y si eso no cambia la forma en que abordas el amor, el respeto y la apreciación, entonces nada lo hará a menos que finalmente decidas cambiar tú. Por eso existe el Stoic Relationship Blueprint. No es solo un libro, es una transformación basada en principios atemporales y probados. Este plan te da todo lo que nunca te enseñaron sobre cómo proteger tu paz, construir un autocontrol poderoso, atraer respeto sin perseguirlo y crear una confianza inquebrantable en cada relación. Y ahora está disponible como audiolibro, para que no tengas que esperar. Puedes empezar a convertirte en la versión de ti mismo que siempre debiste ser mientras caminas, entrenas o incluso en tu viaje al trabajo, sin distracciones, sin excusas, solo valor puro para el hombre listo para levantarse. Esto no es solo una escucha de una sola vez, es tuyo para siempre, lo que significa que este conocimiento se queda contigo para toda la vida, listo para guiarte cada vez que lo necesites. El enlace está en los comentarios. Número 2. Ella no puede contactarlo. Se sienta en el mismo lugar desde donde una vez ignoró sus llamadas, desplazándose por mensajes que nunca respondió, reproduciendo notas de voz que solía saltar. Y ahora toca su nombre, no para enviar mensajes, sino para ver si todavía está activo, todavía alcanzable, todavía merodeando en el fondo como solía hacerlo cuando le importaba demasiado. Pero el perfil está frío, el chat está en silencio, la energía es diferente. Y comienza a sentir ese pánico creciente, del tipo que no grita, susurra. Susurros que no puede dejar de escuchar porque la verdad es que él ya no está disponible. Ni emocional, ni espiritual, ni siquiera energéticamente. Y no importa lo que publique o cuán cuidadosamente redacte sus historias indirectas, él no responde, ni siquiera las ve. Y eso es lo que corta más profundo que nada, porque solía ser capaz de presionar sus botones con silencio, con actitud, con respuestas de poco esfuerzo, y él aparecía de todos modos. Él contactaba de todos modos. Él todavía luchaba por ella. Pero ahora se ha ido. Y no es solo la ausencia de mensajes, es la ausencia de presencia, la ausencia de cuidado, de ser observada, de recibir seguimiento. Y para alguien tan acostumbrada a las redes de seguridad emocional, ese vacío golpea más fuerte que cualquier ruptura. Porque esto no es solo alguien alejándose, es alguien a quien una vez tuvo acceso total, alguien que le dio cada parte de su atención, quien notaba cada cambio en su tono, que enviaba mensajes que ella nunca reconoció, quien se quedaba preocupado cuando ella desaparecía. Y ahora no se inmuta, no pregunta, no persigue. Y la dura verdad es que él dejó de preocuparse porque finalmente aceptó que preocuparse en el lugar equivocado es una autotraición. Y aquí es donde comienza su arrepentimiento, no los momentos ruidosos, sino los silenciosos, cuando quiere preguntar cómo le fue en el día y se da cuenta de que ya no tiene derecho a hacerlo, cuando quiere desahogarse y se da cuenta de que su espacio seguro ha cerrado sus puertas, cuando quiere sentirse vista y sabe que él ya no está mirando en su dirección y comienza a probar las aguas, dejando un me gusta, comentando algo vago, viendo sus historias esperando que él se dé cuenta, pero a él ya no le mueven las migajas, porque ha evolucionado más allá de necesitar validación de personas que una vez le hicieron dudar de su valor. Y esto es de lo que las mujeres no hablan.
La angustia que viene no de ser dejada, sino de darse cuenta de que aquel que asumieron que siempre se quedaría ha aprendido a vivir sin ellas. Y ella puede intentar reaparecer, enviar un mensaje casual, actuar como si nada hubiera pasado. Y cuando no hay respuesta, ni curiosidad, ni interés, se desencadena un tipo diferente de dolor. El dolor de ser irrelevante para alguien que una vez la hizo sentir como el centro de su mundo. Y ahora está cayendo en espiral, preguntando a sus amigas qué debería decir, cómo debería actuar, si él está viendo a alguien más, si todavía piensa en ella. Y la respuesta es no. No porque esté enojado, sino porque está en paz. Y la paz no es ruidosa. Es firme, es estable. No vuelve a las viejas heridas para ver si han sanado. Simplemente sigue avanzando. Y ella está atrapada en el pasado, no porque él desapareciera, sino porque ella ignoró las advertencias, ignoró los cambios lentos, ignoró la forma en que él dejó de hablar sobre el futuro, dejó de hacer planes, dejó de preguntarle sobre su día. Y ahora está teniendo conversaciones consigo misma, ensayando mensajes que nunca enviará, escribiendo párrafos que no serán leídos porque no quiere cierre. Ella quiere acceso. No quiere decir lo siento, quiere sentirse recordada. Pero lo que olvida es que él recuerda todo. Cada momento en que ella descartó su cuidado, cada vez que ella puso los ojos en blanco cuando él era vulnerable, cada día que lo dejó en visto. Y ahora, él elige la distancia no para castigar, sino para sanar, porque sabe que mantenerse conectado a alguien que le hizo cuestionar su valor es autodestrucción. Y por primera vez, no está eligiendo las emociones de ella sobre su realidad, no está poniendo las necesidades de ella por encima de su cordura, no persiguiendo un amor que no le hizo espacio. Y ella siente ese cambio no en grandes gestos, sino en la ausencia de los pequeños, los mensajes de buenos días, los chequeos aleatorios, las listas de reproducción, los recordatorios para beber agua, las respuestas tranquilas cuando ella arremetía, y ahora está llamando al vacío, esperando que él responda. Pero él ya no está escuchando, porque la paz no entretiene la confusión, no abre sus puertas al caos. Y si estás viendo esto esperando que alguien que se eligió a sí mismo regrese para salvarte del desastre que hiciste, entiende esto. Ya hicieron el salvamento. Lo hicieron cada vez que aparecieron, cada vez que perdonaron, cada vez que te pidieron hablar en lugar de discutir, cada vez que intentaron encontrarte a mitad de camino. Y ahora se están salvando a sí mismos. Y no, ya no puedes alcanzarlos, porque el acceso no se trata de conexión, se trata de consistencia. Y rompiste eso cuando dejaste de intentarlo, cuando los diste por sentados, cuando hiciste su presencia opcional y asumiste que su paciencia duraría más que tu indiferencia. Pero no fue así. Y ahora los únicos mensajes que se entregan son los que él se envía a sí mismo, recordándose que irse no fue debilidad, fue claridad. Fue el momento en que dejó de necesitar ser necesitado por alguien que no sabía cómo amarlo. Y si estás escuchando esto como alguien que ha estado allí, que ha sido el dejado en visto, incomprendido, emocionalmente drenado, deja que este sea tu permiso para soltar sin culpa, para avanzar sin explicaciones, para vivir plenamente sin necesitar ser visto por personas que solo notaron tu ausencia cuando comenzó a dolerles. Porque ser inalcanzable no se trata de bloquear números o desaparecer. Se trata de elegir una vida donde tu paz no está sujeta a negociación, donde tu energía no se entrega a personas que la tratan como una ocurrencia tardía. Y una vez que pruebas esa vida, una vez que te das cuenta de cuán tranquila es realmente la paz, nunca volverás al ruido disfrazado de amor. Y entenderás por qué algunas despedidas no se dicen en voz alta, se viven, se eligen, se protegen y se convierten en el límite que te salva de volver a perderte en el caos de otra persona. Número 3. Él la dejó ir sin decir una palabra. No grita, no golpea puertas, no envía ensayos largos tratando de explicar su lado porque ya se ha explicado a sí mismo en el silencio que ella ignoró, en la paciencia que ella puso a prueba, en las advertencias que ella trató como ruido. Y cuando finalmente suelta, no es un anuncio, no es un colapso, no es una salida dramática.
Es una decisión tranquila tomada después de demasiadas batallas internas que nunca compartió. Y lo que lo hace tan difícil para ella procesar es que nunca pensó que llegaría el momento. Ella creía que él siempre se quedaría, creía que podía tomarse su tiempo para descubrirse a sí misma mientras él permanecía plantado, esperando, dando, probando. Pero cuando él se aleja, no hay vuelta atrás, no hay vacilación, porque la gente piensa que el amor se pierde en discusiones, en rupturas, en gritos, pero el amor real se pierde en la apatía, en el abandono silencioso, en momentos donde la otra persona deja de importarle lo suficiente como para luchar. Y ahora ella está atrapada en un lugar de shock porque nunca recibió un disparo de advertencia, nunca vio la explosión, solo las consecuencias. Y él no es frío, es claro. No está amargado, está equilibrado y su silencio no está destinado a herir, está destinado a sanar, a darle espacio para recordar quién era antes de ser reducido a convencer a alguien de su valor. Y ella se sienta allí, con su teléfono en la mano, tratando de averiguar cuándo cambió él. Pero la verdad es que no cambió de la noche a la mañana. Simplemente dejó de fingir que todo estaba bien, dejó de ocultar el hecho de que estaba cansado. Y no cansado como quien necesita una siesta, cansado en su alma, cansado de ser el único que intenta, cansado de verter en alguien que no tenía interés en sostener la copa firme. Y ahora, cuando ella lo mira, no ve a un hombre con dolor, ve paz. Y eso es lo que la rompe, porque la paz es lo que ella nunca le dio, y ahora él la ha construido sin ella. Y si piensas que se fue por otra persona, estás perdiendo el punto. Él se fue por sí mismo, para sentirse completo de nuevo, para dejar de ser cuestionado cada vez que mencionaba sus necesidades, para dejar de ser el basurero emocional de alguien que solo lo contactaba cuando necesitaba consuelo. Y cuando eres el que siempre ha sido el dador, siempre ha sido el ancla emocional, sabes que el costo del silencio no es pequeño, lo es todo. Pero también es lo único que funciona, porque explicarte a alguien que está comprometido a malinterpretarte es un acto de autodestrucción. Y él ha terminado de destruirse a sí mismo por alguien que solo lo amaba en pedazos, que amaba su potencial, pero no su presencia, que amaba lo que él hacía por ella, no quién era él para ella. Y esa distinción es lo que lo libera, porque ahora no busca cierre, no necesita escuchar lo siento, no anhela de conocimiento porque lo que más necesitaba nunca fueron palabras, fue esfuerzo. Y ahora ella está dando esfuerzo cuando ya no importa, mostrando interés cuando la cuenta está cerrada, actuando suave ahora que su corazón es duro. Y no es la amargura lo que lo mantiene distante, es el crecimiento, porque el verdadero crecimiento es saber ante quién ya no estás dispuesto a encogerte. Y él se encogió demasiadas veces tratando de mantenerla cómoda, y ahora se expande, no en ego, sino en conciencia. Y cuando ella envía ese hola, cuando ella comprueba aleatoriamente, esperando iniciar una chispa, todo lo que encuentra es frío, no porque él esté tratando de lastimarla, sino porque el hombre que una vez esperó su respuesta se ha ido, y ella está hablando con una versión de él que ya no existe. Y eso es lo que hace que dejar ir sin una palabra sea tan poderoso. Porque no hay argumento que ganar, no hay drama que revivir, solo un silencio que conlleva finalidad. Y en ese silencio él encuentra libertad. No la libertad de correr hacia otra persona, sino la libertad de dejar de probar su amor a alguien que nunca estuvo listo para ello. Y si estás escuchando esto pensando en alguien a quien lastimaste, a alguien a quien solía importarle pero ya no, pregúntate, ¿qué ignoraste? ¿Cuántas veces intentaron mostrarte su amor antes de dejar de aparecer por completo? Y si estás del otro lado, si eres el que dejó ir, deja que esto te afirme. No le debes una explicación a alguien que cerró sus oídos cuando hablaste tu verdad. No necesitas volver y revivir el dolor para justificar tu paz. Y no, alejarse en silencio no te hace débil, te hace sabio, porque la sabiduría es elegir la paz sobre el caos, el respeto propio sobre el apego, la verdad sobre la comodidad. Y cuando vives en esa verdad el tiempo suficiente, dejas de entretener a personas que solo recuerdan tu valor una vez que les beneficia de nuevo. Y esa es la lección que la mayoría no aprende hasta que es demasiado tarde.
que las buenas personas no siempre esperan para siempre, que la paciencia tiene límites y cuando se va, no regresa con palabras, no se reinicia con culpa. Simplemente desaparece. Y todo lo que te queda es una línea de tiempo llena de recuerdos y un corazón que finalmente decidió que es suficiente. Y en esa decisión todo cambia. Número 4. Ella no puede reemplazar su bondad. Ella pensó que sería fácil seguir adelante. Creía que los buenos hombres eran comunes y que la seguridad emocional podía replicarse. Pero a medida que los días se convierten en semanas y los meses pasan, comienza a ver la verdad de que nadie más aparece con la misma energía. Nadie más presta atención como lo hacía él. Nadie más recuerda las cosas que ella solo mencionó una vez y empieza a notar el vacío en sus conversaciones, la forma en que su risa no surge tan fácilmente, la forma en que otras personas hablan por encima de ella, la hacen sentir pequeña, la hacen explicar cosas que él simplemente entendía instintivamente. Y es entonces cuando la realidad de sus decisiones comienza a pesar mucho en su espíritu, porque no se trata de extrañar el título de una relación, se trata de extrañar la experiencia de ser amada plena y libremente por alguien que nunca le pidió que cambiara, sino que solo deseaba que dejara de darlo por sentado. Y ahora esa energía, ese espacio emocional seguro, esa presencia consistente que una vez pasó por alto, se ha ido. No porque él desapareciera de la noche a la mañana, sino porque ella lentamente lo drenó de todo lo que una vez tuvo para dar. Y cuando él dejó de dar, se dio cuenta demasiado tarde de que nadie estaba haciendo fila para tomar su lugar. Y empieza a comparar a todos los que conoce con él, desde cómo escuchan hasta cómo responden al estrés. Desde la forma en que la revisan cuando se queda en silencio, hasta el tono de su voz cuando está ansiosa. Y nadie está a la altura, porque lo que él daba no era solo atención, era cuidado genuino. Y puede decirse a sí misma que él no era perfecto, pero sabe en el fondo que era raro, y del tipo de raro que solo te das cuenta de que era valioso una vez que está fuera de tu alcance. Y ahora está rodeada de opciones, personas con mejores currículos, palabras más pulidas, tal vez incluso más ambición. Pero ninguno de ellos se siente como él. Ninguno de ellos la mira como la hacía él. Ninguno de ellos aparece cuando más importa sin que se lo pidan. Y la triste verdad es que ella pensó que un amor así podría encontrarse de nuevo en los brazos de otra persona. Pero ahora sabe que fue una oferta única. Y no solo perdió una persona, perdió el acceso a una versión de sí misma que solo existía en presencia de ese hombre. La versión que se sentía emocionalmente segura, protegida, adorada sin actuar. Y cuando esa seguridad se quita, lo que queda es la comprensión de que su próxima relación podría venir con atención, pero no con afecto. Podría venir con emoción, pero no con estabilidad. Podría venir con pasión, pero no con paz. Y ese es el tipo de dolor que no desaparece porque sigue apareciendo de las formas más pequeñas. Cuando se enferma y nadie pregunta por ella, cuando llega a un punto bajo y tiene que enfrentarlo sola, cuando llega a su cumpleaños y el nuevo chico olvida lo que ella mencionó que quería hace 6 meses, que él recordaba sin falta. Y empieza a ver la diferencia entre ser vista y ser observada, entre ser entretenida y ser comprendida. Y ahí es cuando finalmente admite para sí misma que ella era diferente. Y no de una manera cliché, sino en la forma en que la hacía mejor sin intentar arreglarla. En la forma en que su silencio nunca fue amenazante, solo reflexivo. En la forma en que mantenía el espacio cuando ella se desmoronaba sin necesidad de ser el héroe. Y ahora no puede encontrar esa energía de nuevo porque personas así no orbitan tu vida 2 meses. Y cuanto más intenta encontrar un reemplazo, más termina decepcionada, porque la atracción superficial se desvanece rápido cuando has conocido la profundidad de la verdadera presencia emocional. Y ahora se queda con la tarea de explicarse a sí misma por qué alejó a alguien que no hizo nada más que amarla, ¿verdad? Y la única respuesta es que no reconoció la bondad porque nunca tuvo que ganársela. Y cuando no te ganas algo, asumes que se quedará, ¿te importe o no? Y ahora vive en un mundo donde el amor que una vez ignoró se convierte en el amor que no puede dejar de anhelar. Y no hay arreglo, ninguna disculpa lo suficientemente fuerte, ninguna cita de reconciliación lo suficientemente intensa, porque no puedes reconstruir algo que destruiste mientras fingías que no era especial. Y si estás escuchando esto y duele, si te recuerda a alguien que te trató mejor de lo que estabas lista para recibir, entiende esto. No se fueron porque dejaron de amarte, se fueron porque finalmente comenzaron a amarse a sí mismos. Y se dieron cuenta de que quedarse en un espacio donde su bondad era pasado por alto ya no era fortaleza, era negligencia propia. Y ahora esa bondad se está vertiendo en su crecimiento, en alguien que corresponde, en un futuro donde no tienen que preguntarse si importan. Y para ti, es hora de dejar de esperar que lo que perdiste regrese y empezar a construirte en alguien que reconozca el valor antes de que se aleje.
Alguien que deje de confundir la seguridad emocional con aburrimiento. Alguien que entienda que la paz no es pasiva, no tiene precio. Y si eres el que dio esa bondad, el que ofreció presencia y se encontró con indiferencia, deja que este sea tu recordatorio de que ser dado por sentado no es un reflejo de tu valor. Es un reflejo de su ceguera. Y cuando finalmente despierten, no estarás allí. No porque seas rencoroso, sino porque tu futuro no tiene espacio para personas que solo te aprecien en retrospectiva. Y para cualquiera que escuche y aún piense que la bondad es reemplazable, lo descubrirá tarde o temprano. No lo es porque no hay aplicación, ni foto, ni mensaje inteligente que pueda reemplazar la sensación de ser amado por alguien que realmente te ve, aparece por ti y te elige diariamente sin juegos. Y si alguna vez tuviste eso y lo perdiste, deja que esta sea tu responsabilidad, tu llamada de atención, tu última oportunidad para preguntarte por qué lo dejaste ir y en qué estás dispuesto a convertirte para no volver a cometer ese error nunca más. Número 5. Los arrepentimientos comienzan a inundarla. Ella nunca espera que el silencio sea tan ruidoso hasta que se convierte en su nueva normalidad. Hasta que el hombre que una vez chequeaba sin que ella se lo pidiera, de repente deja de preguntar cómo está. Hasta que el que recordaba su horario, sus desencadenantes, sus miedos y las cosas que amaba simplemente desaparece de su mundo sin hacer una escena. Y es en esa inquietante quietud donde el arrepentimiento se arrastra, no todo de una vez, sino en capas, en pensamientos nocturnos y mañanas tranquilas, cuando nadie le envía mensajes primero, cuando sus victorias se sienten vacías porque él ya no está allí para celebrar, y sus colapsos se sienten más pesados porque él no está allí para calmar el ruido dentro de su cabeza. Y no es solo que se fue, es que se fue sin necesitar cierre, sin necesitar gritar o explicar, o incluso pedirle que entendiera. Y ese tipo de partida duele más profundo que cualquier argumento, porque significa que él soltó desde el alma, desde la parte de él que solía aferrarse por esperanza. Y ahora ella se queda releyendo mensajes que nunca respondió, recordando conversaciones que descartó, reviviendo la forma en que él la miraba como si fuera la única que importaba, mientras ella se distraía con atención que no significaba nada. Y el arrepentimiento se vuelve más pesado cuando se da cuenta de que él nunca le pidió que fuera perfecta. Solo quería consistencia, honestidad, paz y presencia. Y ella falló no porque no le importara, sino porque asumió que su amor era incondicional, de maneras que ningún amor debería serlo jamás. Asumió que su lealtad significaba que podía retrasar la madurez, retrasar la claridad, retrasar el compromiso. Y ahora las consecuencias de sus suposiciones se desarrollan en tiempo real. Él no va a volver, ni siquiera para comprobar si ella está bien. Y es entonces cuando los recuerdos golpean más fuerte que nada. Recuerdos de cada bandera roja que ella agitó en su cara mientras él se quedaba. Cada vez que ella se cerraba emocionalmente mientras él se abría. Cada vez que ella iniciaba peleas por inseguridad mientras él intentaba calmar las cosas. Y ahora esos momentos se sienten como ladrillos pesados en su pecho, porque sabe que lo que perdió no fue solo amor, fue seguridad emocional, fue estabilidad, era un futuro que saboteó con sus propias manos. Y la parte más cruel del arrepentimiento es que no te deja en paz, vive en cada nueva conversación que carece de profundidad, en cada momento de conexión que se siente falso, en cada hombre que intenta impresionarla con encanto superficial, pero no puede igualar la confianza tranquila del que perdió, y empieza a intentar recrear esa conexión a través de la nostalgia, a través de los ¿qué pasaría si?, a través de los debería haber. Pero el pasado no coopera con la culpa, solo responde al crecimiento. Y para cuando llegue el crecimiento, él ya se ha ido, construyendo algo real con alguien que entienda lo que él aporta y no tarda años en apreciarlo. Y ahora tiene que enfrentarse a una nueva realidad. Una donde el hombre que mejor la conocía ya no la conoce. No porque olvidó, sino porque ya no la asocia con la paz. Y una vez que alguien ya no te asocia con la paz, no revisitan el vínculo. Protegen su nuevo yo de las viejas heridas. Y ella se convierte en esa vieja herida. No porque fuera malvada, sino porque fue descuidada. Y el descuido no se perdona, se reemplaza. Y a medida que el arrepentimiento inunda, comienza a cuestionarse a sí misma. ¿Qué estaba pensando?
¿Por qué no lo traté mejor cuando lo tenía? ¿Por qué asumí que nunca se iría? Y las respuestas no vienen envueltas en consuelo, vienen envueltas en consecuencias. Y la única forma de avanzar ahora es sentarse con esos sentimientos, adueñarse de ellos, no escapar de ellos, porque si no lo hace, repetirá el ciclo con la siguiente buena persona que entre en su vida. Y para aquellos que ven esto pensando que tienen tiempo, pensando que su bondad siempre será recordada, escuchen esto. La gente no se queda donde se siente invisible, no escuchada, no amada. Y si eres el que dio todo y se alejó cuando estaba agotado, sabe que tu ausencia hablará por sí sola. Tu crecimiento dolerá más fuerte que cualquier palabra, porque nada persigue más a las personas que darse cuenta de que tenían amor real en sus manos y lo dejaron pudrirse mientras perseguían subidones temporales. Y si eres el que se arrepiente, la única redención no está en la disculpa, está en la transformación, en convertirte en el tipo de persona que nunca más confunde la paciencia con debilidad, que nunca más aleja a alguien que solo ha intentado amarte gentilmente. Y para todos los que todavía están sufriendo por dejar ir al equivocado, usen ese dolor no para la autocompasión, sino para la autocorrección. Escriban lo que se perdieron, lo que ignoraron, lo que fallaron en proteger, y conviértanse a la versión de ustedes mismos de la que el próximo verdadero no tendrá que sanar. Porque el dolor enseña, y el arrepentimiento es la prueba de que supiste que era lo mejor demasiado tarde. Pero la sabiduría significa hacerlo mejor, incluso si es demasiado tarde para ellos. Porque el objetivo no es recuperarlos, es no volver a necesitar sentir este tipo de arrepentimiento nunca más. Si estás cansado de que te digan que solo seas amable mientras no recibes nada más que falta de respeto a cambio, esta es tu llamada de atención. La sociedad no quiere que tengas este conocimiento. Te quieren dócil, confundido, disculpándote por ser fuerte y rogando por un amor que debería haber sido mutuo. Pero si alguna vez has amado profundamente y te has quedado vacío, si estás listo para dejar de sangrar por personas que ni siquiera te darían una venda, entonces estás listo para el Stoic Relationship Blueprint, plan estoico para relaciones. Está lleno de verdades crudas y atemporales que reconectarán cómo te presentas en cada relación a partir de este día. Y ahora está disponible en formato de audiolibro. Así que puedes dejar que estos principios se asimilen mientras caminas, trotas o construyes tu mejor yo en silencio. No más adivinanzas, no más arrepentimientos, solo claridad, poder y paz. Los enlaces están en los comentarios. Si estás realmente listo, comenta. Elijo la claridad sobre el caos. Dale me gusta a este video, suscríbete y ayuda a que este mensaje llegue a los hombres que más lo necesitan.